Durante la visita de unos vecinos, María, que solo tenía 5 años de edad, pasó por un momento angustioso, un momento desagradable que le dejó una marca perdurable en su interior. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿qué pasó que dejó a María tan desconcertada? Los visitantes trajeron consigo a una niña pequeñita que al llegar la sentaron en una silla al lado de ellos. Y María, siendo una niña amable y hospitalaria, se acercó a la niña con la esperanza de hacerla sentir bien, de hacerla sentir bienvenida e incluida. Sin embargo, a medida que María se acercaba, ocurrió lo inesperado. La niña se cayó repentinamente de su silla y desesperadamente comenzó a llorar. Esto llamó la atención de todos e de inmediato, ¿qué creen lo que hicieron? Culparon a María. Gritándole le dijeron: María, ¿qué has hecho? Acabas de tumbar a esa niña. Ahora bien, imagínese que usted es esa niñita de 5 años. ¿Cómo se hubiera sentido? Pues esta fue una acusación injusta, ya que María no había hecho nada para provocar la caída de la niña. El peso de la falsa acusación y la atención negativa de quienes la rodeaban la hicieron desear escapar de todo. Así que María, llena de vergüenza y humillada, en ese mismo instante salió corriendo a esconderse. Ansiaba que la tierra la tragara, deseando poder desaparecer. Este suceso cambió todo para María. Fue un momento muy significativo. ¿Por qué? Porque esto influyó en su forma de ser y ver la vida de ahí en adelante. A partir de ese día, la naturaleza previamente despreocupada y alegre de María comenzó a desvanecerse. Esto tuvo un impacto profundo en ella, haciendo que se sintiera tímida, cohibida y cargada de una sensación injustificada de culpa. María empezó a evitar ciertas situaciones por el miedo de ser juzgada y humillada. Este incidente le arrebató injustamente su inocencia y la había transformado en una persona marcada por un sentimiento de vergüenza y humillación. Bueno, ¿qué aprendemos de esta experiencia? Los sucesos que nos suceden en nuestra infancia, si son momentos muy significativos como el de María, pueden dar forma a nuestras personalidades y perspectivas. ¿Por qué decimos eso? Bueno, María sigue adelante. María crece, pero los recuerdos de su pasado no lo hicieron. Permanecieron en su memoria. Y cuando sean activados en el futuro, surgirán. Por lo tanto, la importancia de la empatía y la comprensión al interactuar con los niños pequeños es más importante que regañarlos injustamente, ya que sus mentes son influenciables y pueden ser profundamente afectadas por la forma en que son tratados y las etiquetas que se les asignan. Esta experiencia fue innegablemente dura e incómoda, creando un momento incómodo para ella. La dejó pensando, preguntándose, ¿qué acaba de suceder? En un intento por comprender la situación, María comenzó a tejer una historia. Piense en esto. No estamos diseñados para soportar un trato duro, acusaciones falsas o cualquier forma de incomodidad. Cuando pasamos por eso, hacemos todo lo posible para evitar o evadir esa sensación de incomodidad. Momentos como estos nos dejan desconcertados y confundidos, especialmente a niños. Por lo general empezamos a inventar o a crear historias alrededor del evento para que tenga sentido. Para ilustrar, adentrémonos más en la historia de María. Sus emociones se alteraron y sin tener a quién acudir en busca de consuelo y que la asegurara de que todo está bien, María internalizó sus sentimientos y pensamientos. Esto significa que María mantuvo sus emociones y pensamientos en silencio, sin revelarlos al mundo, sin compartirlos ni expresarlos con nadie. Eso es lo que llamamos emociones reprimidas. Sentimientos guardados. Bueno, ¿cuál es el efecto de encerrar o no expresar sentimientos, especialmente los de María que tenían que ser expresados y alguien que la comprendiera y le asegurara que todo está bien? Bueno, para ampliar más sobre el peligro de embotellar o reprimir los sentimientos, vamos a examinar un artículo destacado en el blog de Calda Clinic.
el 24 de enero de 2022. Este es un artículo muy convincente porque, fue escrito por Claudia M. Elzig. Es justificado mencionar quién lo escribió. Este artículo profundiza en los peligros asociados con la represión de las emociones y lleva por título Los peligros de reprimir emociones. Bueno, al elaborar la pregunta ¿qué significa reprimir emociones? Este artículo explica que las emociones son reacciones naturales a lo que sucede a nuestro alrededor, incluyendo sentimientos como la felicidad, la tristeza y la ira. La represión emocional es el acto de empujar deliberadamente o involuntariamente pensamientos y sentimientos angustiantes fuera de nuestra conciencia. Las personas pueden recurrir a distracciones en el uso de sustancias, la alimentación excesiva o actividades físicas para evitar enfrentar estas emociones. Si esta evitación se convierte en un patrón sin una reflexión y manejo adecuados, puede convertirse en un problema a largo plazo. En los niños, eventos traumáticos no procesados o la falta de espacio para expresar emociones pueden llevar a una represión emocional persistente, permitiendo que los sentimientos persistan a pesar de la represión. Ahora, otra pregunta. El artículo contesta esta otra pregunta también. ¿Por qué reprimimos las emociones? Bueno, existen numerosas razones como evitar sentimientos socialmente inaceptables, conformarse a las expectativas de la sociedad y sobrevivir en entornos desafiantes. La represión emocional es un mecanismo de afrontamiento que nos permite funcionar eficazmente en diversos aspectos de la vida. Vamos a repetir esto. La represión emocional es un mecanismo, es una manera de afrontamiento que nos permite funcionar eficazmente en diversos aspectos de la vida, aunque pueda llevar a la ansiedad y la depresión, especialmente en casos de trauma o abuso. Bueno, reprimir emociones puede tener efectos perjudiciales, tanto a corto como a largo plazo en el cuerpo, manifestándose como problemas fisiológicos y psicológicos. Los impactos a corto plazo a menudo incluyen tensión muscular, mientras que la represión a largo plazo puede provocar ansiedad, depresión, enfermedades relacionadas con el estrés y potencialmente el abuso de sustancias. Bien, la investigación ha demostrado que la represión emocional puede aumentar la agresión y afectar negativamente la reactividad cardiovascular, con vínculos con la mortalidad observados en diversos estudios. Emociones intensas como los celos, el miedo, la ira, la culpa o el remordimiento, cuando se reprimen, también pueden tener graves consecuencias, resaltando la importancia de reconocer y procesar las emociones para el bienestar general. Perfecto. Bueno, ahora, también pueden tener graves consecuencias, resaltando la importancia de reconocer y procesar las emociones para el bienestar general. Tras considerar el profundo conocimiento proporcionado en el blog acerca de los efectos negativos duraderos de la represión de emociones, reflexionemos sobre las dificultades significativas que las personas pueden enfrentar debido a su represión emocional. Esto subraya la gravedad de la situación para estas personas y los obstáculos que puedan encontrar como resultado de sus luchas emocionales. Vamos a comparar la vida a un rompecabezas. La vida es como un rompecabezas. Cuando está todo en su lugar, está completo. Pero a veces lo que sucede en la vida lo desordena y lo deja fragmentado, necesitando unir las piezas de nuevo. Después de este incidente, así es como María parecía ver la vida. Para María, la vida parecía ser como este rompecabezas. Ella se sentía desorientada, revuelta y fragmentada, necesitando volver a unir las piezas para que su rompecabezas de vida volviera a estar como estaba antes o como era antes. ¿Cómo era ese rompecabezas o cómo era la vida de María antes? Antes de este incidente, María era feliz, siempre alegre y sin preocupaciones.
Trabajaba y jugaba en los campos sin tener nada de qué preocuparse. Su rompecabezas de vida estaba entero y completo. Analicemos cómo es ahora la vida de María después del incidente. Después de este incidente, María se encuentra intentando entender por qué la trataron así. Está tratando de darle sentido a todo, esforzándose por restablecer las cosas a como eran antes. Está intentando unir las piezas de nuevo para que la vida sea y se vea como era antes. Bien, momentos como este son cruciales para los más jóvenes. No es lo que un niño pequeño debería de pasar. O no es lo que un niño pequeño, no es por lo que un niño pequeño debería de pasar. Una vez que el rompecabezas se desmantela, es muy difícil volverlo a unir de nuevo, especialmente para un niño. ¿Por qué decimos esto? Bueno, piense en un momento en el que usted estuvo desconcertado, desanimado o simplemente triste. Trata de animarse, alegrarse, encontrar valor, pero todo le parece oscuro. Pues así fue la vida de María desde ese momento en adelante. Ese fue un momento crucial para María y esos momentos como esos son cruciales para todos nosotros cuando éramos pequeñitos o de adultos también. ¿Cuál es el impacto a largo plazo en incidentes como estos? Bueno, este incidente dejó una huella profunda en su vida, en la vida de María. Las acusaciones y la vergüenza le generaron un temor arraigado a recibir visitas, a estar en eventos sociales. Bueno, desde ese entonces comenzó a evitar interacciones cuando los vecinos venían de visita. Cuando María escuchaba los conocidos ruidos de visitantes acercándose a su hogar, su corazón se aceleraba. La invadía un sentimiento de pánico. En lugar de enfrentarse directamente, buscaba instintivamente refugio detrás de la seguridad de una puerta. Mirando a través de las rejillas, observaba ansiosamente a los vecinos desde lejos, pero nunca podría animarse a salir y a saludarlos. El miedo al posible juicio, acusaciones y la reaparición de esas pesadas sensaciones de vergüenza y pena la mantenían encerrada en su escondite. Esto es a lo que llamamos mecanismos de defensa. Eso era lo que María hacía para protegerse del dolor emocional que la consumía día y noche. Todos, no solo los niños, buscamos protegernos del dolor emocional. Y de una forma u otra, desarrollamos mecanismos de defensa sin ser conscientes de ello. María no era consciente de que sus acciones eran su forma de protegerse y por lo tanto sus mecanismos de defensa. María se apartó de las personas, especialmente vecinos y desconocidos, por temor a las visitas y participar en eventos comunitarios. Este miedo la dejó sola, perdiéndose amistades y oportunidades para crecer. Además, el miedo y el intento constante de evitar interactuar con la gente afectaron la percepción de sí misma y su autoestima. María empezó a creer que era una carga problemática a pesar de saber en su interior que el incidente no fue su culpa. Se convenció de que ella era el problema. Este pensamiento, pensar que ella era el problema, arraigó profundamente y para evitar causar problemas, surgió la defensa de esconderse detrás de puertas cerradas. Cuando no tenía una puerta cerca, María se formaba o ideaba otras formas de defenderse, de proteger su estado emocional. Pero antes de explorar esas otras formas que María utilizaba para defenderse, sigamos con los efectos del incidente. Con el paso del tiempo, María se acostumbró tanto al miedo y a evitar situaciones que se volvió difícil para ella cambiar esa forma de actuar. Esa forma de actuar se convirtió en un hábito, a saber, escondiéndose en lugares solitarios. Esto va más allá. Este modo de actuar, ya convertido en hábito, marcó el inicio de los desencadenantes en la vida de María, que eventualmente llevarían a María a perder su sentido de identidad. Con su identidad opaca,
La María de antes quedó escondida. Y esto es lo que llamamos pérdida de identidad. Muy bien. Ahora, ¿qué significa perder su identidad? Pues en el próximo video, ¿qué significa perder su identidad? En el próximo video vamos a indagar más en el tema y lo que la pérdida de identidad implica y cómo recuperarla. Así que lo esperamos en el próximo video. Gracias y bienvenidos.